A ver si estamos Ahí ahí, está. gente. Ah, ahora Ahí. sí estamos. Ahora sí estamos. Es la primera vez que streameo con este programa, se ve que está muy bueno y tiene opciones porque voy a dejar que al final la gente pueda hacer preguntas, entonces las podemos poner acá en el Zócalo, y eso está bueno. Eh, a ver, estamos. A ver, pongan en el chat, chicos, si escuchan, si se ve. Parece que tengo que agregarlo, largarlo en YouTube también, me parece. A ver. Sí se ve, están poniendo ahí, pero yo no veo. ¿Cómo puede ser? A ver. Se escucha y todo. Bueno, entonces arrancamos. Pues yo no puedo ver acá. Así que bueno, gente, acá tenemos a Martín, que es una persona experta en este tema. Estuvo hablando en muchos medios de comunicación. La verdad que un placer tenerlo acá en el canal. Gracias, Martín, por aceptar la invitación. Eh, Te quería preguntar, bueno, si viste el video, el que hicimos, lo pasaron por muchos lados, muchas páginas lo difundieron. Sí, es el tema del momento, parece. Sí, bueno, estaba bien, ya era hora. Sí, sí, para nosotros es un tema permanente dentro de nuestro proyecto político y es un tema interior a un tema más grande que es la navegación de ultramar, que es el verdadero poder, donde se expresa en el poder marítimo, se expresa el poder del intercambio en el mundo, se expresa el poder, los términos del poder en la globalización, los términos de intercambio en la vida económica de los pueblos Uh -huh. y se expresa la división internacional del trabajo en el mundo, donde los imperialismos definen qué países producen qué cosas, y esto afecta de modo directo la vida interior del país y del pueblo. Por eso, quien domina el flete marítimo internacional, quien tiene poder de navegación de ultramar, tiene soberanía. Al tener soberanía puede definir los términos de intercambio y construir la independencia económica mediante la sustitución de importaciones con un comercio exterior nacionalizado que permita definir qué entra y qué sale de la patria desde el poder marítimo de tener los buques que permitan transportar nuestra cosecha, pero también adquirir los productos, los bienes de importación que necesitamos. Y en tercer término, la justicia social que solo da el trabajo genuino, auténtico, verdadero, la producción industrial, que si no hay una protección desde una barrera, de una membrana semipermeable, que es la barrera portuaria, donde se realiza el intercambio y con puertos estatales y con un organismo como fue el IAPI, pero del siglo XXI, que permita establecer los criterios de precio justo, calidad razonable y calidad suficiente y plazo razonable de entrega, precio, plazo y calidad, debe además tener este acompañamiento justamente, ¿no?, de la navegación de ultramar, que es el actor físico, y eso sí permite que la Argentina pueda entrar en un proceso de industrialización y alcanzar la justicia social, que es para nosotros el pleno empleo y no otra cosa. Sí, coincido. ¿A qué te referís con el control? ¿Cómo sería el control? Bueno, el control y el ejercicio, ¿no? La estatización del comercio exterior, la nacionalización del comercio exterior, es que el Estado argentino es el que compra toda la cosecha, todos los productos que van a ser exportados, que van a ser vendidos Uh -huh. a otros países, y el Estado argentino es el único que realiza las importaciones. Las importaciones, no las exportaciones. Las exportaciones de la cosecha y las importaciones de los Ah, insumos y productos industriales que la Argentina importa. Entonces, toda la importación y toda la exportación, según la doctrina argentina expresada a partir de la década de 40 con Juan Perón y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, es la que nos permitió a los argentinos definir un perfil industrial por fuera de el dominio de los imperialismos que pretenden que la Argentina sea una colonia agrícola
con muy pocos habitantes, porque con apenas 2 millones, 2 millones y medio de argentinos alcanza para los volúmenes de producción agropecuaria que existen. Todos los demás estamos de más. En los Claro. términos del imperio, los demás estamos de más acá en esta tierra. Entonces, sí, eso lo digo siempre, que el modelo de campo, de agroexportador, sirve para un país que tenga pocas personas, porque no genera la cantidad de trabajo que necesita la Argentina con 50 millones de habitantes. Pero ¿no crees que eso, pregunto, dos cosas. Primero, ¿eso hasta qué año se dio? De que el Estado compraba todas las exportaciones y las vendía, si es que se dio en un periodo. ¿Tenés idea? sí, en el golpe del 55, la fusiladora de Aramburu, Rojas, 2 decretos sacaron para destruir el IAPI. No bastaba con uno. Por las dudas le pegaron otro tiro más para destruir el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Con eso se destruyó la nacionalización del comercio exterior. Quedaron los puertos en manos del Estado, porque ni esos gorilas fueron capaces de privatizar los puertos, cosa que sí hizo Menem luego del abrazo que se dio con Rojas y la traición a la patria que fueron las privatizaciones en la década del 90 y al pueblo trabajador, por supuesto. Pero la doctrina esta tiene además 150 años de historia, porque Rosas se enfrentó a Francia e Inglaterra en completa desigualdad en términos militares. Es más, el instrumento militar de la época fue derrotado en la vuelta de obligado en 1845, después de 10 años de política aduanera de protección de nuestro mercado interno, porque la ley de aduanas lo que tenía como objetivo con la nacionalización de la banca, que estaba en manos de los ingleses, era proteger el mercado interno argentino y además las fuentes de trabajo que abastecían ese mercado interno, que eran los talabarteros, los saladores, los que fabricaban velas, los que hacían monturas, toda esa industria manufacturera argentina incipiente, que Juan Manuel de Rosas es su gran protector, el restaurador de las leyes, y que vuelve a restablecer el orden del trabajo argentino. 10 años de esa política hizo que se provocara la reacción del imperio en 1845 en la vuelta obligado. El instrumento militar fue derrotado. Rosas encadena el río, pero el instrumento militar es derrotado. Sin embargo, en las angosturas del Quebracho, en Punta Quebracho, esos 90 buques mercantes, acompañados con una custodia de 20 buques de guerra, no logran poder comerciar con los argentinos porque el pueblo argentino se niega a comerciar con sus enemigos, producto de la conciencia patriótica que Rosas y que Encarnación Ezcurra impulsaban en su tiempo con su gauchaje. Y lo que hay que señalar es que este concepto de nación y pueblo en armas ha sido siempre la doctrina de defensa nacional de los argentinos. Son 150 años de historia de nacionalización del comercio exterior, cuyo primer antecedente es Rosas, aunque me corrigen siempre mis compañeros artiguistas, que me dicen, Martín, antes fue la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, el primer antecedente de una aduana nacional, de la primera independencia, la de la Liga de los Pueblos Libres, y es verdad. Lo que pasa es que Rosas es quizás su expresión más potente, porque fueron esos 10 años, fueron muy contundentes. Se construyó la nación, se construyó el trabajo argentino. ¿El pueblo en armas a qué te referís? Después Perón repite. Perdón, se te cortó. Esta concepción de la nación y el pueblo en armas. Se te cortó y volvió así de repente. A ver, no, pero ahí se ve bien. Pero como que tuvo un delay ahí que dijiste un montón de cosas juntas. Me dijiste que en el 55 se cortó. Upa, se le cayó nomás. Bueno, gente, lo que les quería decir, aprovecho de este momento, es que anoten las preguntas que quieran hacerles, que yo le hago todas las que tengo guardadas y al final pongo las suyas, ¿sí? Así que todas las preguntas que se le ocurran, vayanlas copiando, tenganlas anotadas y al final cuando terminemos de charlar, le hacemos las preguntas que ustedes propongan. Ahí creo que se acomodó bien, ¿eh? Perdón si te interrumpí, justo parecía que habías parado, pero era como que se trabó el video. Dos cosas te quería preguntar. Me dijiste que en el 55 la fusiladora terminó con esa nacionalización de las exportaciones. ¿Cuándo había arrancado esa política? ¿En el 45 o había arrancado antes?
No, en el 46, incluso antes de que asuma Perón el gobierno, porque Perón le ordena a Farrell, luego de ganar las elecciones, le ordena a Farrell en la transición de que se cree el IAPI, el Instituto Argentino para Promoción del Intercambio, para tener de una mano, Miguel Miranda, el ministro de Economía, el ojalatero de Perón, de una mano ejercía con el IAPI el dominio del comercio exterior y con la otra mano manejaba la banca, las cuales las dos dependían del Ministerio de Economía. Y obviamente que esto tiene un actor físico, que esto es lo importante, la flota mercante del Estado y la flota argentina de navegación de ultramar, que eran los instrumentos físicos de esa nacionalización. Pero lo explica muy claramente en la década del 60 en el exilio. Dice, los ingleses nos pagaban por la carne $350, mientras que en el mercado de Chicago, en los Estados Unidos, cotizaba $700. Nosotros le dijimos, muy bien, caballero, vamos a cobrar a partir de ahora $600. No, eso es el doble de lo que vale. Perón les responde, no, eso es lo que vale y ustedes pagan la mitad en realidad. Los ingleses dicen, no compramos más en esos términos. Y Perón les responde, vamos a ver quién aguanta más. Si ustedes que tienen el apetito o nuestra carne en buques de carga refrigerada. Porque en los términos que alguien no quiera avenirse a las condiciones argentinas, ponemos proa para otra nación y comerciamos con otra nación del mundo. Y deberíamos nosotros empezar a observar en este siglo XXI, los argentinos del siglo XXI, debemos concebir que los únicos mercados que existen no son Europa ni Estados Unidos. Porque hay muchos que dicen, no, sí, claro, hay mercados nuevos, como puede ser la China. No, tampoco. Para nosotros, el mercado de 650 millones de habitantes, que es la patria grande del Caribe y la América del Sur, debe ser observado. Porque ahí están nuestros hermanos. Y más que un mercado, está nuestra familia. Está la patria grande. Están los nuestros. Los que también quisieran comer carne argentina. Los que también quisieran adquirir trigo y maíz argentino. Los que también quisieran poder acceder a la leche que se produce en la Argentina. Entonces, me parece que nosotros, más que mirar Europa de Estados Unidos o el Asia, deberíamos empezar a mirarnos a nosotros mismos y que el intercambio permita dar una señal clara de la necesidad de unidad de la patria grande, porque esto no alcanza con discursos en bla bla sur y sanata retórica a la cual nos tienen acostumbrados los políticos profesionales que se dedican a viajar, a vivir de joda, con viáticos que pagamos todos los argentinos y no se produce ningún efecto práctico. Esto se vio en las últimas reuniones cuando estaba vivo el comandante Chávez y Evo Morales, la cara de Chávez. Les recomiendo ver las últimas reuniones en UNASUR y en CELAC y ver el rostro de Chávez y el rostro de Evo Morales, cansados de la retórica y la pavada keynesiana, de la estupidez de no poder avanzar de manera clara, diciendo, Chávez lo planteaba claramente, decía, nos reunimos periódicamente, pero no puede ser que después no haya trabajo implicado, necesitamos avanzar con los acuerdos, con los pactos bilaterales. Fíjense qué mal que estamos, porque Bolivia ha recurrido a Rusia y a China para que monten un alto horno y una central nuclear. Cuando los argentinos en la década de 40 montamos los altos hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, cuando a partir del 46 con el plan siderúrgico argentino de Sabio montamos los dos altos hornos de Somisa, en San Nicolás. ¿Qué son los altos hornos? Los altos hornos son unos, para explicarlo muy didácticamente, ¿no? Son unos hornos que son verticales, son unos tubos por el cual por su boca se ingresan tres cosas, que son mineral de hierro, mineral de carbón y piedra caliza, cal. Con esos tres elementos se hace arrabio. Por debajo se los sopla con unos ventiladores muy potentes para meter mayor cantidad de comburente, de aire disponible en el horno para alcanzar las altas temperaturas que se requiere para que el hierro con el carbón, además de quemar y fundir, ese mineral de hierro va a adquirir, va a incorporar, se va a alear al carbono, al carbón disponible, y va a ser acero, que el acero es hierro más carbón. Hierro más carbono. Entonces, la piedra caliza lo que va a hacer es lavar el baño y dejar la escoria en superficie. Eso se hace la colada, se rompe el tapón de cerámica por el cual va a salir ese chorro al blanco hermoso que se produce en ese acto maravilloso de la técnica. Y luego ese arrabio, que tiene un excesivo porcentaje de carbono, se refina en hornos refinadores para bajar el porcentaje de carbono y convertirlo en lo que es acero de uso industrial, ¿no? Con un porcentaje de carbono de acuerdo a
a la dureza, a lo que se requiera para la industria. Claro. Ya lo hicimos eso. Nosotros integramos el plano del acero verticalmente los argentinos. No tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo. ¿Cómo puede ser que Bolivia no se desarrolle a partir de nosotros y que tenga que recurrir a la China y a la India, cuando deberíamos estar los argentinos en Bolivia cumpliendo el rol de ser la locomotora industrial de la unidad de la patria grande? Te hago una pregunta aprovechando esto. Tengo entendido que Argentina no cumplió con el plazo que tenía estipulado para hacer la entrega de los buques mercantes para Venezuela, ¿puede ser? Sí, lamentablemente tenemos que aceptar que eso es así. Nos avergüenza y nos preocupa porque Venezuela, Petróleos de Venezuela ha sido el mejor cliente que tuvo en toda la historia Astillero Río Santiago, incluso mejor cliente que la Armada Argentina, mejor cliente que Elman, porque además ha adelantado dinero, ha adelantado dólares, más allá del avance de obra, lo que consideramos que es un error por parte del cliente de adelantar dinero sin el cumplimiento de los plazos de los puntos de detención del contrato, de la obra, creyendo inocentemente de que por adelantar dinero se va a facilitar la construcción. No, no. El mundo del dinero es, los dólares son el territorio del enemigo y los políticos profesionales están parados ahí. Los trabajadores de astillero son frenados y detenidos en la obra por decisiones políticas que no toman ellos mismos. El astillero inició la construcción allá por 2006. A los 2 años, 3 a más tardar, en buen ritmo, porque ya lo ha hecho Astillero. Ya la mano de obra de Astillero ha demostrado que en 2 años, no más de 3, un buque de ese tamaño, de esas características, lo podía entregar a su cliente, porque ya lo ha hecho en el pasado. Ahora, esta demora del 2006 al 2021, donde ya estamos 15 años sin entregar el primer barco, no solamente lastima a Venezuela, porque llegó a ser la 4ª petrolera del mundo, PDVSA, ¿no? Y es la primera reserva de petróleo del planeta Tierra. Pero lastima principalmente a Río Santiago. ¿Los conflictos que tiene Venezuela tiene algo que ver con que Argentina no le haya cumplido el plazo de los buques? Totalmente. La decisión de Venezuela de construir en la Argentina tiene que ver con diversificar su cartera de clientes. Para el año 2000, Venezuela, el 67% del petróleo venezolano tenía como destino los Estados Unidos de Norteamérica. A partir del gobierno de Chávez, esta dependencia baja por su política de diversificación de cartera de clientes, por la cual ya para el año 2006, 2007, Venezuela del 67% que le vendía a Estados Unidos baja al 37%. Esto es porque adquiere buques, adquiere su propia flota, con la cual cruzar el estrecho de Panamá y vender en el mercado del sudeste asiático, en Singapur, el crudo venezolano y sus derivados. Por eso, Venezuela, ¿qué le encarga a la Argentina? No son buques petroleros, son buques tanqueros que transportan refinados. Puede transportar nafta, fuel oil, diésel, lo que fuere. Cualquier producto refinado, porque tiene distintas bodegas en las cuales se pueden cargar distintos tipos de combustible. Este es el objetivo que tiene Venezuela. ¿Y por qué no lo da a nosotros y no se lo da a los europeos, a los norteamericanos? Claro, no era crudo, era ya producido el petróleo. Ya. Estos barcos pueden transportar petróleo, pero son en realidad barcos que tienen capacidad para transportar ya producto refinado directo para su consumo. Eso es mayor valor agregado para Venezuela. En vez de vender barril, vende nafta. Vos pensás que un barril, más o menos, un tanque australiano de 200 litros, un barril ahora está cotizando, bueno, llegó a cotizar negativamente, pero estaba más o menos estabilizado en $60, ¿no? Bueno, pero vos pensás lo que vale un litro de nafta, que vale $1. Entonces, de hecho, más o menos como para poner un número así a lo bruto, a lo bestia, podríamos decir que de un tanque un tanque australiano de petróleo se pueden obtener, la mitad puede obtenerse nafta, y eso serían $50. Y el barril está más o menos ahí, y todo lo demás, bueno, son otros productos que se pueden obtener también de lo mismo, del refino. Bueno, pero te quería hacer una pregunta, porque vos me dijiste que esta obra de los barcos empezó en el 2006 y hasta el 2015, o sea que fue cuando cambió el gobierno, y era un gobierno que tenía buena relación con Venezuela, por lo menos por lo que aparentaba. Claro que sí. O sea, tuvo el tiempo
porque yo pensé, cuando me empezaste a hablar, pensé que había sido una obra que sé yo, empezó en el 2014, con el cambio de gobierno y el conflicto que hubo con Macri y demás, se demoró, pero esto es toda interrupción, por lo que dijiste, del gobierno de Cristina. Bueno, voy a poner algunos ejemplos de las operaciones políticas internacionales y también de la tropa cipaya local que opera a favor del imperio, ¿no? De Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Cuando Chávez se acerca al astillero Río Santiago para construir los buques aquí, nos está dando buques caros para construir, no nos está dando buques baratos. Son buques tanque, doble casco, tecnología 2006, son buques modernos, que eso permite que Astillero se mantenga actualizado en la construcción de acuerdo a las normas internacionales de navegación y construcción naval que se van modificando periódicamente todos los años. Porque además hay una compañía clasificadora, en este caso es el Lloyd's Register of Shipping de Inglaterra, que es la que va a certificar el proceso de construcción, va a certificar la calidad en el proceso constructivo y el cumplimiento de las normas de construcción naval. Procedimientos de soldadura. Bueno, a eso hay que agregarle que después la compañía va a asegurar el buque y la carga, porque es la compañía aseguradora la que da seguro, además de certificar, da seguro para la embarcación y la carga. Entonces, Astillero cumple con todas las normas internacionales y con los sistemas de calidad más complejos que existen en el planeta Tierra. Tenemos la mejor mano de obra de la Argentina. No tiene nada que envidiarle ni a Europa, ni a Estados Unidos, ni a Japón, ni a Corea del Sur, que son los constructores navales de este mundo. Y además, quiero resaltar que esos trabajadores no son del ámbito privado. Son estatales. ¿No son de qué? De Asociación de Trabajadores del Estado. No son del ámbito privado, pertenecen a Asociación Trabajadores del Estado. El astillero es estatal, 100% estatal. Y los trabajadores son de Asociación Trabajadores del Estado. Así que la mejor mano de obra la tenemos en el Estado, no la tenemos en Techino o en Pescarmona, que son muy buenos también, Pero hay que reconocer también que la mano de obra estatal es de primera, porque siempre se habla mal del Estado y se habla de los trabajadores del Estado como si fueran unos vagos. Y la mejor calidad de la mano de obra argentina está ahí. Y eso hay que decirlo porque hay un discurso que habla por hablar, porque lengua tenemos todos, pero es absolutamente trucho, es falso. La realidad es la que cuento yo. Entonces, cuando Chávez nos da la construcción es porque sabe que la mano de obra de Río Santiago es de primer nivel mundial. Segundo, en vez de darle al norte las construcciones, la comparte con nosotros, el valor agregado que nosotros vamos a adquirir. Bueno, las operaciones fueron estas. Los venezolanos nos piden barcos del mismo tipo de barco que ya tenían, que ya había adquirido PDVSA, como el Negra Hipólita y el Luisa Cáceres de Arismendi. Astillero le hace una reparación a esos barcos para aprendérselo y demostrarle a Venezuela que tiene capacidad de reparar y de construir. Bueno, se pide los planos al astillero Izar de España, que estaba en quiebra, en liquidación. Bueno, no querían entregar los planos. Porque, ¿cómo puede ser que un astillero que está en quiebra, en un proceso de liquidación, no entregue los planos, que son papeles y es dinero rápido y fácil de adquirir? Las máquinas no las pueden vender, están en una quiebra, hay un concurso de acreedores, hay un síndico, pero los planos los podría vender. Bueno, ¿por qué no los vende? Rascamos la pintura y nos damos cuenta de que atrás del astillero Izar de España está como liquidador el Boston Consulting Group de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, está el imperio detrás impidiendo que adquiriéramos los planos. Entonces se elige que haya un diseñador que se elige Brasil, Progemar de Brasil, para que sea el que haga el diseño de los barcos. Bien, entonces, astillero estatal constructor argentino, diseño brasilero Progemar, cliente venezolano. Unidad de la Patria Grande. ¿Qué más ocurre? El motor lo adquiere Venezuela en la China. Es un motor de Wärtsilä, fabricado en la China, Wärtsilä de Finlandia, pero fabricado en la China. Bueno, el motor tenía que ir de China a Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el cigüeñal del motor, que pesa cerca de 15 toneladas, se cae en el puerto de Houston, Texas, y se daña. O imagínate para una operación, decís. Pero imagínate que una pieza de 15 toneladas que está viajando en la cubierta de un barco, ¿por qué estaba haciendo una maniobra en el puerto de Houston, Texas, y por qué se cayó y se lastimó? Cuando se hace una maniobra, el factor de seguridad se lo multiplica por 5. Si la carga es de 1 tonelada, se ponen cabos
que soporten 5 toneladas. Y además una retenida que, en el caso de que se corten algunos cabos y la pieza, la carga, se amaque, la retenida lo que hace es permitir que no se amaque y no se golpee contra nada. No hay explicación en la maniobra portuaria de que haya ocurrido eso. Es una operación geoestratégica en contra del astillero. Otra cosa más, para terminar, con respecto a las operaciones internacionales. Lo que también ocurre es que se decía durante un montón de tiempo, las operaciones políticas dentro del astillero decían que no estaban los planos, no se podía empezar a fabricar porque se demoraba el inicio de la obra porque no estaban los planos. ¿Cómo puede ser que no estén los planos si está el acero en el playón de acopio del astillero? En la playa de Chapa está el acero. Un albañil, si no tiene los planos de la casa, no puede pedir los ladrillos. Los ladrillos los pide después de que sabe cuál es el plano y el tamaño que tiene esa casa y está el cálculo de los ladrillos. ¿Cómo puede ser que estaba la chapa comprada y no estaban los planos para empezar a trabajar? Entonces, todas operaciones para tratar de detener, de frenar el contrato y la unidad estratégica entre Petróleos de Venezuela y Río Santiago, que son estatales las dos. ¿Pero cuál fue el problema con los planos de Brasil? Bueno, Proyemar durante un tiempo se negó a entregar los planos hasta que el ingeniero Ángel Cadelli, vicepresidente en ese momento de la empresa, un patriota argentino que debería ser hoy la conducción que el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que nombrar para sacar al astillero del proceso de vaciamiento y destrucción en el cual se encuentra, se fue a Brasil de patotero internacional para traerse los planos porque no los querían largar. Entonces dice, no, cuando llega el ingeniero que dice, ingeniero Cadelli, ¿cómo le va? Muy bien. No, quédese tranquilo que se los mandamos por correo electrónico. No, ningún correo electrónico, nosotros somos Chapado a la Antigua. Quiero los planos en físico. Así que espero que me los impriman y me voy con los planos abajo del brazo. No me vuelvo a la Argentina si no me dan los planos en físico. ¿Eso en qué año fue? Y eso fue ahí en el 2006. Sí, más o menos. Al mismo año, ok. Bien. Bueno, pero de parte del gobierno, por eso son todas obstrucciones geopolíticas internacionales. Ahora, las nacionales. Bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Era Macri? Scioli. Sí. Se dedica a ser un importador de manufacturas brasileñas para la Argentina. Continúa en la misma línea. Eso es su origen. Es un importador. El menemismo, sí. Es un importador que se ha dedicado y su familia ha hecho la pequeña fortuna que tienen, la han hecho como importadores de artículos del hogar y electrodomésticos extranjeros. No han fabricado nunca nada en la Argentina. Y después tienen otras fuentes de riqueza también, pero que no son convenientes mencionar para que la audiencia, ahora que estamos en horario de la cena, no le dañe el estómago y no se sienta mal. Así que vamos a hablar solamente de las operaciones políticas en contra del astillero, en los cuales el gobernador tuvo la brillante idea de, para terminar las obras del Estadio Único, se valió de los fondos que adelantó Venezuela, un poquito más de 30 millones de dólares de adelanto de la mano de obra, para terminar las obras del Estadio Único, un estadio que nadie quiere ni nadie usa, pero lo utilizaba en su campaña electoral para hacer recitales de Pimpinela y Alejandro Montaner. Entonces, bueno, son berretines que nos salen carísimos. Pero ¿cómo puede ser que el Estado pueda manotear plata que ya está, o sea, que no tiene otro uso? O sea, es el único uso que tiene ese dinero. ¿Cómo puede ser que esos movimientos no estén limitados por la justicia o lo que sea? Bueno, al astillero Río Santiago se le ha cambiado su personalidad jurídica. Antes era Astilleros y Fábricas Navales del Estado. Y en el proceso de intento de privatización, la cual por la lucha de los trabajadores no se pudo privatizar el astillero, pero estaba en el ámbito de la Nación Argentina, dependía del Ministerio de Defensa, que es lo que corresponde, junto con Fanazul, el Arsenal Azopardo, y los dos constituían Astilleros y Fábricas Navales del Estado. Fanazul es el cargador del Atlántico Sur. Su misión es abastecer la marina de guerra con pólvora blanca, pólvora negra, TNT para antiaérea, cargas impulsoras de misiles Katyushka, bombas de profundidad para la lucha antisubmarina. Bueno, todo ese plano de la lucha naval, de la guerra naval, Fanazul es el cargador del Atlántico Sur que abastece la producción de buques de guerra con proyectiles, cargas, munición, etc. Bueno, en la década del 90
con el proceso de privatizaciones, no logran privatizar Astillero, pero se lo provincializa, pasa a la órbita de la provincia de Buenos Aires. Y bajo la conducción de un ente administrador de Astillero Río Santiago, en su proceso de liquidación y privatización final. Hace 30 años que el Astillero está en proceso de privatización, en la zona franca, como extranjero en su propia tierra, que tiene que hacer, para venderla a la Argentina, tiene que hacer una operación de comercio exterior, porque está en un territorio aduanero especial. ¿Cómo eso? Repetir de nuevo, por favor. Y está en la zona franca de La Plata, que es un territorio aduanero especial, es una zona franca, no es territorio nacional. Entonces está como extranjero en su propia tierra. La zona franca, le metieron la zona franca al astillero y lo tienen dentro de la zona franca como cautivo. Eso se hizo en la década del 90, Menem y Duhalde, pero nadie lo sacó de la zona franca, nadie lo saca del proceso de privatización y hace 30 años que estamos así. Claro. Entonces, yo la verdad que no sabía que pertenecía a la provincia, o sea, no es algo nacional, es algo provincial. Se lo provincializó en el proceso de privatización, o sea, como no lo pudieron destruir porque los trabajadores se la recontrabancaron y derrotaron a Menem y a Duhalde, a las embajadas extranjeras, al grupo Albatro, a todo lo que quisieron reventarlo al astillero y lo salvaron del proceso de privatización, se lo provincializa porque Menem se lo saca de encima y se lo tira a Duhalde. Dice, no quiero saber más nada con esto, yo soy un ganador, el astillero me derrotó, que nadie se entere, que se haga cargo Duhalde, que está aguas abajo en mi estructura de poder. Bueno, en ese momento, a partir de ese momento, Astillero cobra un impuesto revolucionario a la clase política argentina, que es que se le paga los sueldos. Porque la victoria también produjo eso. No, Menem nos destruye el Fondo de la Marina Mercante, no hay financiamiento para las construcciones nacionales. Menem nos destruye la reserva de carga, entrega al mercado internacional, destruye los astilleros privados. Bueno, esa es la ley del 50% de carga que es una ley que saca Perón en el 74, ¿puede ser? En realidad, la reserva de carga es un derecho internacional que tienen los países a realizar la mitad de las importaciones y la mitad de las exportaciones en buques de bandera nacional. Entonces, o sea, tengamos ley o no tengamos ley, el 50% lo podemos pedir. O sea, nadie se nos va a poner en contra. No, y si se pusieran en contra tampoco nos importa, porque lo que hay que hacer es lo que corresponde, hay que defender a la patria de las agresiones extranjeras. Es como que aquellos tontos que creen que los dictámenes de la Organización Mundial de Comercio se cumplen del Ecuador hacia el norte. Son gente inocente, bueno, malintencionada, no se sabe, que creen que hay que cumplir con la Organización Mundial de Comercio. No, lo que hay que hacer es desobedecerla. Porque es un organismo imperial creado luego de los acuerdos de Bretton Woods, luego de los acuerdos de Yalta, donde rusos, ingleses y norteamericanos se dividieron las colonias en el mundo y para eso crearon el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, a lo cual Perón se negó a ingresar desde su inicio. Así que lo que hay que hacer es desobedecerlos, no ser obedientes, porque en la obediencia vivimos con esta actual condición que estamos ya llegando a los 5 millones de desocupados, apenas el 33% de los trabajadores están en blanco, y el 66% de los argentinos estamos a la intemperie. Entonces lo mejor es no ser obediente, ser desobediente. Entonces, pero a lo que me refiero, más allá de eso, que coincido, pero acatando la ley igual no hay, o sea, claro, se puede hacer igual, eso es lo que voy. Por supuesto, igual Inglaterra va a chillar, qué duda te cabe. El Foreign Office inglés va a decir, no corresponde, van a inventar alguna mentira que es a lo que la principal producción de Inglaterra, que es eso. Está bien, pero lo que yo quiero, a ver, que queden claro, no es que Menem obliga a que toda la flota mercante sea internacional, sino que directamente saca la parte nacional y esa se ocupa por la internacional. Entrega al mercado, claro. Permite la bandera de conveniencia. En la jerga naval, en el ambiente, se conoce como bandera de conveniencia. No hay ninguna obligación de que los buques tengan que tener una condición de argentino, que tengan tripulación argentina, bandera argentina, que tributen en la Argentina. No tienen ningún tipo de obligación, ni construir barco en la Argentina, sino que hay bandera de conveniencia. Cualquiera puede navegar de manera libre. Bueno, son las leyes del libre mercado, los liberales, que impulsan este tipo de iniciativas. Por eso nosotros tenemos 3 proyectos de ley, que uno es la recuperación de la reserva de carga, el otro proyecto del 50% del mercado de flete, que son 3.500 millones de dólares que tenemos que facturar para nosotros mismos. O sea, ahí hay mercado para trabajar. El gobierno dice que le faltan dólares y que hay cosas que no puede hacer porque le faltan dólares. Bueno, muchachos, ahí están los dólares que hacen falta. El país paga 7.000 millones de dólares al año en flete.
Tendríamos que hacer 3.500 nosotros, 3.500 la nación con la cual comerciamos. Y ahí se estabilizaría la balanza en cero y no habría quebranto en la balanza comercial en el renglón del flete. Pero además de los 3.500 millones que facturamos nosotros, nos apoderaríamos de aproximadamente 1.200 de ganancia pura, limpia, de pelo y barba por el ejercicio del flete marítimo. Nosotros tenemos la idea de que con el tercer proyecto de ley que impulsamos, que es la creación de una empresa de líneas multimodales argentina del siglo XXI, pudiéramos volcar los recursos del flete marítimo, la tasa de ganancia del flete marítimo del comercio exterior, en la construcción de una traza ferroviaria que una con un ferrocarril federal andino, Ushuaia con La Quiaca, con un ferrocarril federal atlántico, Ushuaia con la provincia de Buenos Aires, y Misiones, Bernardo de Irigoyen, hasta La Quiaca con un ferrocarril federal norteño, con 8 años. Pensemos esto, con 8 años de recaudación constante de esa tasa de ganancia de flete marítimo, se pagan las obras para construir esta traza que yo acabo de describir. Con 8 años, con 1.200 millones de dólares al año. Con 8 años. Pero quiero cerrar con el tema. Quiero cerrar con el tema de Scioli. O sea, por lo que me decís, el actor principal en la obstrucción de las obras de los barcos es Scioli, pero también seguramente Cristina, porque no creo que Scioli lo haya hecho toda a espalda de Cristina. Bueno, hay que ser justos. Siempre tenemos que tratar de ser justos, siempre que podamos. Intentarlo por lo menos. Los enemigos son Estados Unidos e Inglaterra, principalmente. El Foreign Office inglés, la Royal Navy, el Pentágono norteamericano, el Departamento de Estado, la Cuarta Flota, etc. Tienen tropas cipaya en la Argentina a su servicio. Parte de esta tropa cipaya son la Sociedad Rural Argentina, las cámaras importadoras, las cámaras exportadoras, la Bolsa de Cereales de Rosario, etc. La Unión Importadora Argentina, desde Ligure. Todos importadores. Y todos asociados a la geopolítica norteamericana, que son la conducción del capitalismo en el mundo. Entonces, en esa cadena de poder, en ese orden vertical del poder, importadores argentinos, como es el caso del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, se suman a la geopolítica norteamericana porque su perfil, su proyecto político es subordinarse a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque cree en una tontería que es que la Argentina puede ser complementaria de Estados Unidos. No se da cuenta de algo elemental, que nosotros no somos una economía complementaria, es decir, no que somos una economía de competencia y por eso Estados Unidos nos oprime, porque nos teme. Si no nos temiera, sería indiferente con nosotros, pero el problema es que nos teme. A Estados Unidos le faltan recursos naturales, a Estados Unidos le falta nada. La opresión es por temor, no es porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. No, ellos tienen todo, ellos tienen recursos naturales, pero para cientos de años por delante. Nosotros somos peligrosos porque su madre, Inglaterra, les dijo, no deje que la Argentina se ponga de pie porque arrastrará tras de sí a América Latina. Que esto es el rol de ser la locomotora industrial de la patria grande. En este caso, Scioli es un personaje menor que, bueno, tiene dinero y poder, pero en este esquema cumple con estas distracciones en donde vos decías hace un rato, ¿cómo puede ser que este dinero se use? Bueno, es legal que lo haga. Porque como el astillero está bajo el ente de administración del astillero Río Santiago, los recursos que ingresan a la provincia de Buenos Aires. No al astillero como una sociedad del Estado, como una corporación del Estado que factura de manera directa con su cliente. No, ingresan como recursos generales de la provincia. Entonces los usan. Claro. Ahora, ¿el problema cuál es? Eso es legal, sí, pero es ilegítimo. Si los usó para algo, los tiene que devolver. Bueno, se negó a devolverlos. Después viene Vidal, que es su continuadora. ¿Qué hace Vidal? No, eso es un problema de Scioli. Yo no voy a devolver algo que él usó para otra cosa. Y ahí terminaron. Una pregunta. ¿No sería mejor para ustedes ser una cooperativa independiente del Estado? Yo no trabajo en el astillero, soy uno de sus principales defensores. Ese es el único honor que tengo. ¿Nunca trabajaste en el astillero ni formaste parte? No soy parte de sus trabajadores, no soy parte de lo que se ganan en el pan. Me gano el pan de otra manera, pero es una causa sagrada para nosotros, Río Santiago, porque es el Estado empresario y es la patria. Por eso, ¿no sería mejor una cooperativa independiente en vez de estar siendo un apéndice de provincia que es siempre manotean guita para hacer política de ahí?
No, el astillero junto con lo que fue YPF en su momento, con lo que fue la Comisión Nacional de Energía Atómica, con lo que fue Yacimientos Carboníferos Fiscales, SOMISA, Altos Hornos Zapla, constituyeron el plano del Estado empresario, que es la propiedad social de los medios de producción en la Argentina. Ujú, Las cooperativas son propiedad privada, ujú. que tienen más socios, pero es una propiedad privada. Sí, sí, No nos conviene. obviamente que entiendo el punto de que lo ideal es que sea algo nacional, pero digo, antes que como se está padeciendo ahora todo a la política, en ese contexto sería mejor una cooperativa. Pero bueno, sí, estamos de acuerdo que es No, mejor que no, sea porque algo la cooperativa sería una privatización, nacional. sería ir más para atrás todavía. Lo que nos conviene a nosotros es que el astillero sea una sociedad del Estado que integre la Corporación de Empresas para la Defensa, como fue en la década hasta del 70 con Perón, que integre la Corporación de Empresas de la Defensa, que haya un blindaje en estas empresas por las cuales poder hacer esto que te voy a mencionar, que es hacia donde Social 21 marcha en la conducción del Estado empresario argentino. SOMISA debe producir la chapa naval y los perfiles que Astillero necesita. Ujú. Mediante el intercambio de asientos contables, no dinero, ni pesos ni dólares, mediante meros asientos contables, entregarle la chapa a Astillero Río Santiago. Astillero fabricar el barco para la empresa de líneas multimodales argentina. Y el estado armatorial de la navegación, adquirir el barco. Y ese cliente final dentro de una corporación de empresas del Estado es la que recibe el bien de capital y puede devolver a través del servicio del flete el pago correspondiente. Y para esto lo único que necesitamos es que el Estado argentino emita la masa de dinero necesaria para pagarle a los obreros de SOMISA, a los obreros de Río Santiago y a los obreros de ELMA. Ujú. Se puede incluso operar de un modo blindado para proteger las empresas del Estado del envenenamiento de las multinacionales y el dólar norteamericano. Así que puedo decir algo completamente independiente. Es más, también se podría hacer con impuestos para no emitir, pero se podría hacer. Claro, sí, A ver, sí. bueno, Scioli usó esa guita. En el año, me dijiste, ¿en qué año fue eso? 2010. 2010, ok. Cinco pedidos del Tribunal de Cuentas de la provincia le exigían decir en 5 oportunidades el Tribunal de Cuentas de la provincia le pedían informe de en qué había destinado esa masa de dinero, a lo cual no podían responder. Tuvieron que, Ok, bueno, y hacer lo que se llama eso ya les contabilidad demoró creativa. Sí, eso ya les demoró la obra. ¿Cuánto tiempo? Hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, no está la plata. Directamente no se puede hacer nada. O sea que Está. Río Santiago no va a cumplir con el trabajo. No, sí, está. Está. El gobernador Kicillof pagó al fondo, el gobernador Kicillof apenas asumió, le pagó al fondo buitre Fidelity 250 millones de dólares cash. No es refinanciación, ni son títulos, ni bonos. Son dólares, contantes y sonantes. Entonces quiere decir que la provincia dólares tiene. Para los fondos buitre tiene, pagó 250 millones al fondo buitre Fidelity, con el cual el fondo buitre con ese dinero salió a comprar deuda argentina y se posicionó en contra del Estado Nacional por 650 millones de dólares. Entonces, si hay dinero para que un operador buitre extranjero, enemigo de la Argentina, pueda hacerse de esos dólares y posicionarse en contra de nuestro país, ¿cómo no va a haber dinero para terminar una obra en Astillero Río Santiago, que es producción, que es valor agregado, para nuestros hermanos venezolanos? O sea, no está, Kicillof no puso, yo esperaba que me dijera, bueno, Kicillof vino, puso la plata. No. No, tampoco. mira, si Kicillof hubiera puesto la plata, no te hubiera contado todo este desastre al cual nos han llevado. Si el astillero estuviera hoy reactivado, produciendo, terminando los barcos, verdaderamente me hubiera ahorrado de tener que contarte toda esta asquerosidad que ha ocurrido para destruir la mayor fábrica de defensa que tenemos en la Argentina, que es Río Santiago, porque es el primer fabricante de armamento para
es el primer productor para la defensa nacional. Es la fábrica militar más compleja que hay en el país. Ha fabricado cosas complejas como el T-42 Santísima Trinidad bajo licencia astilleros Vickers de Inglaterra, con el cual dimos cobertura antiaérea y antisubmarina en Malvinas 82 al buque de desembarco de tropas Cabo San Antonio bajo licencia astilleros Filadelfia, Estados Unidos. Y luego se han construido, es el último plan naval de Perón del año 74, 6 corbetas misilísticas MECO 140 bajo licencia astilleros Flammenfoss de Alemania. Estamos en el primer nivel mundial. Ok, y de la única que no me hablaste es de Cristina. Ella no tuvo nada que ver. El gobernador de la provincia es Scioli. Sí. O sea, el vínculo es directo con Scioli, no tiene nada que ver Cristina. A mí me parece que Cristina estos temas no son de su interés y no los atiende. Ok. Otra cosa, te hago una pregunta, porque Cristina... No lo puedo saber, además. Sí, Cristina era la promotora del canal Magdalena en su momento y hoy ya no lo es. Bueno, yo creo que Cristina justamente no tiene interés en estos temas. Sus temas son otros, son los temas legales, los temas de los abogados y los jueces. Creo que por las declaraciones que hace, creo que su mayor interés está puesto ahí. Creo que justamente hay una falta de interés en estos temas, creo que hay una falta de meterse, de involucrarse con estos temas. Nosotros siempre hemos tenido la voluntad manifiesta, nos han invitado en 7 oportunidades en el Instituto Patria. La jefa de proyecto programático de Cristina, que es Claudia Bernazza, nos ha invitado a presentar los proyectos, a que redactáramos los términos de la política naviera argentina para la campaña electoral del 2019. Fuimos, llevamos nuestros proyectos, conversamos en 7 oportunidades en el Patria, con nuestra mayor voluntad en este aspecto. Lo que pasa es que no... Bueno, pero entonces no hay una ignorancia porque si recibieron, no hay una ignorancia porque si recibieron esos proyectos y todo, están al tanto de lo que ustedes necesitan, para ustedes, te incluyo, de lo que necesitan y lo que hay que hacer. O sea, no es que desconocen el tema. Sí, bueno, pero en provincia de Buenos Aires evidentemente no nos escuchan a nosotros, escuchan a Servicio Portuario Integrado, al ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, que es el promotor del Zanjón de Magdalena. ¿Quién es el promotor del Zanjón de Magdalena? El ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Tetamanti, que está a favor de la privatización de los puertos, porque es el principal beneficiario aquí en Mar del Plata, donde estoy, es el principal beneficiario de la privatización del puerto de Mar del Plata, el cual lo convirtió al puerto de Mar del Plata en un negocio privado para su propia acumulación personal. Okay. Y está a favor de la libre navegación de los ríos interiores, a favor de las potencias extranjeras, y por eso les quiere hacer un zanjón para que las multinacionales puedan entrar con buques de mayor calado, con mayor profundidad. Eso les permite buques más grandes, de mayor calado, de mayor carga, y eso les baja el costo por unidad de carga. No, pero, a ver, eso te parece bien, porque eso va a permitir un comercio mayor y una generación mayor de dólares para el país, ¿o no? No, los que aumentan su tasa de ganancia son las multinacionales del comercio exterior, no los argentinos. Los argentinos no hacemos un solo flete, todos los fletes están en mano extranjera. Esas son obras que pagan los argentinos para que las multinacionales Cargill, Continental, Dreyfus, H&M, Midland se hagan más ricas de lo que son y tengan más poder. Bueno, pero quiero que quede claro esto. El canal de Magdalena, realmente, yo digo, bueno, en el video pongo que es útil por cuestiones de costos de viajes al interior. ¿Eso es falso? No hay viajes al interior tampoco. El mayor problema que tenemos es que no tenemos marina mercante. Entonces, no, pero me refiero, los fletes al sur me refiero. Es que los fletes al sur se hacen en camión. Claro, por eso te digo, si hubiese, a ver, si fuera todo como lo digo en el video, los fletes lo haría la Argentina a través de buques a través de fletes marítimos al sur, que sería más barato y demás. Obviamente yo lo digo desde crear los barcos nosotros para encargarnos nosotros de esos fletes. Es que es lo que hay que hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la reserva de carga que nos da el mercado
y una facturación anual de 3.500 millones de dólares para buque argentino. Tenemos que aprobar el proyecto de ley Fondo de Desarrollo Industria Naval, que es un gravamen del 2% a las multinacionales para que se obtengan desde la propia actividad de la navegación capital intensiva los fondos para la actividad mano de obra intensiva, que es la construcción naval en astilleros argentinos. Porque al armador... ¿Ese flete sería todo lo que sale del río? Ese es todo el flete internacional, de ultramar. Nuestro, pero me refiero nuestro, o por ejemplo, Paraguay no lo pagaría, Uruguay no lo paga. ¿Cómo es el tema? No. Todos los fletes internacionales argentinos, de producto argentino, o de exportación argentina o importación argentina, son 7.000 millones de dólares. La mitad la tenemos que hacer nosotros. El flete en el río es el flete fluvial. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que ir a un esquema que salga de la actual condición depredatoria de la naturaleza con un dragado delirante de ya más de 11 metros de profundidad y una solera de 70 metros que quieren llevar a 140. Esto es delirante. Porque el Paraná, al ser dragado de esta manera, funcional al capitalismo y a la globalización, lo que hace es que se nos sequen los humedales en el norte por el mayor escurrimiento de la masa de agua y tengamos inundaciones en el sur. ¿Y todo esto para qué? Para que las multinacionales penetren el Paraná. Nosotros tendríamos que ir a un sistema de navegación de trenes de barcaza. Las barcazas tienen fondo plano de 2.500 toneladas, que son 60 metros de largo, 16 de ancho y 3 metros de profundidad. Fondo plano nos permitiría a nosotros no dragar, porque la profundidad del Paraná natural, de toda la extensión del Paraná en territorio argentino, es de 3 metros. Incluso hasta Brasil al fondo también tiene 3 metros. Este sistema de barcazas nos permitiría a nosotros tener un transporte más limpio, más ecológico, porque las barcazas son las que menos combustible consumen, son muy baratas de operar, son el sistema de transporte de menor costo del mundo es la barcaza. No importa lo que valga el barril de petróleo, la barcaza siempre es la más barata, la que menos combustible consume. Y además nos permite no tener que dragar. ¿Esto qué haría? Que cuando dejemos de dragar, el propio Paraná recupere su vida y los bancos de arena no permitan que la flota extranjera penetre en la libre navegación de los ríos interiores, que es un criterio británico. Por eso yo nombraba a Rosas, porque Rosas tuvo que encadenar el río para defender a los argentinos. Nosotros en el siglo XXI la tenemos más fácil. Si dejamos de dragar, no hace falta las cadenas. Los buques no entran. Ok, déjame a ver si queda claro. Vos entonces estás en contra del Canal Magdalena y decís que las exportaciones deberían hacerse con barcazas hasta los puertos, o sea, hasta las aguas profundas, y de ahí salir con buques de mayor profundidad. Lo que a nosotros nos conviene es, en los ríos interiores, reservar el 100% de las cargas para la bandera argentina, porque la ley de reserva de cargas, ¿qué dice? 50% para los fletes de ultramar, que es lo lógico. La mitad la hace vos, la mitad la hace el país con el cual comerciás, es equilibrado, es justo, está bien, pero toda la navegación de los ríos interiores es solo para la bandera nacional, tal cual los norteamericanos en el Mississippi, tal cual los ingleses en el Támesis, tal cual todos. Los franceses no hacen el SENA a otras potencias. Entonces, nosotros con este sistema de barcazas, de trenes de barcazas, nos permitiría no tener que dragar el Paraná tal cual se lo está haciendo. Sí, porque entiendo. Yo no es que esté en contra, nosotros no es que estamos en contra del Canal Magdalena, lo que estamos manifestando es, el Canal Magdalena es meramente la continuidad de la dependencia con las potencias extranjeras en una traza que no modifica las condiciones de dependencia que tenemos con el mundo, porque la traza no fabrica barcos. Lo que fabrica barcos son nuestras leyes. Pero, a ver si me queda claro. Las barcazas, ¿con las barcazas podrías hacer tranquilamente el flete hasta el sur sin tener que hacer dragado ni nada por el estilo? No, con las barcazas nosotros, el sistema de barcazas lo que tiene que sacar es afuera de la cuenca del Paraná, afuera del río interior, sacar los grandes volúmenes de las cosechas. Vos pensás que un tren de barcazas, de 12 barcazas de 2.500 toneladas, es equivalente a 30.000 toneladas. O sea, con 2 trenes de barcaza de esta característica, tenemos la misma capacidad de carga que con un buque de los que hoy está entrando al Paraná de 60.000, 70.000 toneladas.
Hay que sacarlo a un puerto marítimo. ¿Con esto qué nos permitiría a nosotros? Bueno, hacer top-on, top-off. Que la flota extranjera, los buques de ultramar, cargan o descargan ahí. Y todo el tráfico interior lo hacemos nosotros. ¿A dónde harían ese traslado, ese transbordo? Ese traslado se puede hacer en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los puertos de la provincia de Buenos Aires. Ok, bien. Y además hay que pensar en la Argentina, digamos, para no ahogarnos en las urgencias, hay que pensar, porque ahora hay una urgencia de que vence la concesión y hay que hacer cualquier cosa. Nosotros desde hace muchos años estamos impulsando la creación de una corporación multimodal de transporte que se valga de los 4 medios de transporte y que mediante recuperar las cargas para el ferrocarril, nosotros podamos hacer una distribución en términos de los grandes volúmenes hacia el puerto de Quequén, que es de aguas profundas, el puerto de Puerto Madryn, que también es de aguas profundas. Lo mismo que Bahía, Ingeniero Huay. No es que no hay puertos, es que están en manos extranjeras. Y el diseño y la actividad portuaria está diseñada por las potencias extranjeras que tienen sus enclaves productivos allí. Entonces, a vos, en Ingeniero Huay, ¿cuál es el esquema? Y petróleo, químicos, combustibles. Bueno, Puerto Madryn, ¿qué? En manos de Aluar, ¿qué es? No, es un puerto. Aluar crea un puerto sucio adrede para que no se puedan, para matar la pesca y no tener actividad que no sea la propia. No se puede vivir en manos de privados y extranjeros porque destruyen la Argentina. Los puertos tienen que ser estatales. Y mediante la red ferroviaria argentina, nosotros tenemos que distribuir esas cargas a puertos marítimos, los grandes volúmenes, a puertos marítimos. Eso es lo que conviene para el país. Y eso sería igual de rápido e igual de barato que, como digo en el video. Sería más rápido que en el camión y más barato. Sí, los camiones son carísimos. Vos pensás que en mercados estables la estructura de precio es esta. Lo que cuesta 10 en camión cuesta 7 en tren, 4 en barco y 1 en barcaza. Sin embargo, en la Argentina, como el camión monopoliza el 95% de las cargas interiores, el camión no cobra 10 frente a 7 del ferrocarril, 4 del barco y 1 de la barcaza. El camión cobra 15. 15. Claro. Cobra el doble que el tren. Cobra el doble que el tren en la Argentina. Esto era la facturación que tenía, por ejemplo, América Latina Logística en el año 2011, donde nosotros estábamos denunciando esto al gobierno de Cristina, planteándole mediante cartas, comunicados a Cristina y a su ministro de Transporte, Randazzo. Le manifestábamos. Y tenían muy buenos vínculos con Hugo Moyano. Bueno, cada uno tiene los amigos que quiere. Mira, te voy a hacer esta pregunta, pero ya sé la respuesta. No le tenés fe a Alexis Guerrera, ¿no? Al nuevo ministro de Transporte de Argentina, ¿no? Hay que mirarle los pies más que el pico. Lo que digan es irrelevante. En la política argentina desde hace 30 años que lo que se dice es irrelevante. Lo único que importa, vos fijate, ¿no? Hace 30 años atrás, revolución productiva, salariazo y recuperaremos Malvinas a sangre y fuego, dijo Carlos Saúl. Sí. Firmó los acuerdos de Madrid, destruyó el instrumento militar argentino, privatizó las empresas del Estado. Fíjate que hasta Zeinaldín se comió el viaje con Menem. Todos, incluso nuestro amado Germán Abdala integró las listas del Partido Justicialista, bueno, que después inmediatamente rompió con los indultos, con el abrazo con Rojas, y armó el Grupo de los 8, nuestro amado Germán Abdala, nuestro querido compañero. Pero lo importante es para dónde mueven los pies. Lo que no se les ve son ideas que tengan que ver con lo nacional, con la soberanía. Eso no se advierte. Si las tienen, son un secreto. Quizás es un secreto de Estado. Sí. Última pregunta mía y después dejo que la gente vayan copiando las preguntas, que voy a leer las de ustedes. A ver, tenemos ya la ONU reconoció, nos delimitó toda la frontera marítima argentina y por suerte ya no hay discusión sobre eso. ¿Cómo, o sea, los astilleros, ¿qué vehículo tienen que producir para hacer el control sobre la frontera, o sea, sobre la frontera y sobre todo el mar? Excelente pregunta.
Ujú. La que siempre estoy esperando en los reportajes. Bueno, Gracias, gracias. Nosotros, desde 1998, el capitán Mouján de la Armada venía impulsando la creación de unos patrulleros de alta mar para hacer frente a la depredación de las potencias extranjeras del recurso pesquero argentino. Para 1985, el esfuerzo pesquero legal estaba en las 300.000 toneladas. Para 1998, después del Festival de Licencias Pesqueras de Felipe Sojá, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Carlos Saúl, las capturas crecen de 300.000 toneladas a 1.400.000 toneladas. Lo legal, con un festival de licencias pesqueras. Sí, ¿las capturas de qué? Todas las especies. Okay. Merluza hupsi, merluza negra, calamar gilex. ¿Vos estás hablando de la explotación o bueno, cuando se le saca a otros barcos que están invadiendo? ¿A qué te referís? No, captura me refiero a pesca, a lo que se levanta del mar, porque en realidad la actividad pesquera es una actividad extractiva, incluso con menos trabajo que la minería, porque en la minería hay que picar. En el mar es tirar la red y levantar. Entonces, por eso se le dice captura, ¿no? Porque los peces no los crías, no es ganadería donde vos durante 2 años y medio, 3 años tenés que preparar un animal, la vaca tiene que parir, hay que darle las vacunas, hay que curarlo, hay que atenderlo, hay que hacer la invernada, el engorde, sino que en el mar la naturaleza hace todo. El ser humano va y captura nomás el fruto de la vida de la propia Pachamama. Desde la lógica debería ser mucho más fácil y mucho más barato y mucho más amplio el pescado, que es ir, sacarlo, que estar criando vaca todos los años, que cumplan con determinadas cosas. Tal cual. Entonces, el problema es que el recurso está, pero en manos extranjeras, como casi todo en la Argentina. Para eso nosotros, en función de estas condiciones y de la idea del capitán Mouján, de estas patrulleras de alta mar que arrancaron con más o menos 1.100 toneladas de desplazamiento, unas corbetas, digamos, muy livianas, bueno, la Armada fue cambiando la especificación técnica y logramos en un determinado momento que cuando la Armada se decidió que era la especificación técnica correcta, mediante también el ingeniero Ángel Cadelli, ¿no? Un patriota del astillero Río Santiago, que sentó a la Armada, sentó a Fastmer Ferroestal de Alemania, sentó a la banca alemana, sentó al agregado militar y al agregado comercial de Alemania, porque se están transfiriendo tecnología militar de la OTAN, sentó a doctor Cuatromo y al doctor Brioso del Ministerio de Defensa en representación de Nilda Garré, sentó al jefe de material naval de la Armada en el astillero de Río Santiago y dijo, bueno, ¿están de acuerdo con la especificación técnica? Sí. La Armada pidió ver un poquito más, Fastmer Ferroestal abrió la baraja y después se dedicaron desde el año 2006, que estábamos a punto de tirar una chapa en la grada, cortarla con un soplete inicial el contrato, porque además había chapa sobrante de otras obras para poder construir estas embarcaciones, y desde ahí parece que hizo un gol River. Y desde ahí, porque los gritos son grandes. 2. Entonces, desde allí, el ingeniero Ángel Cadelli fue castigado duramente dentro del astillero, de hecho, al punto de que hasta que se jubiló, lo dispensaron de tareas a un cuadro técnico y político de altísimo nivel internacional. Y ahí está la mano de la pérfida Albión, de la corona británica, castigando a los patriotas argentinos, porque desde el año 2007 hasta el año 2000, ¿qué te voy a decir? 2013, 2014, que Cadelli se jubiló, lo tuvieron raleado de las tareas estratégicas en la fábrica, después de haber sido jefe de línea de locotractora, jefe de componentes nucleares, jefe de mecánica, de haber fabricado grandes motores diésel, de haberse destacado en la producción industrial de alto valor agregado. Y esto hay que decirlo porque hay que hacer justicia con los patriotas, que hay argentinos que quizás no los conocen, pero que todos los días en su lugar de trabajo hacen patria y defienden a la nación y son castigados por su compromiso patriótico. Entonces, estos patrulleros, nosotros ya estábamos a punto de empezar a fabricarlos en astillero porque estaba la transferencia tecnológica de Fastmer Ferroestal de Alemania. Tipo unas corbetas como las MECO 140. Estos patrulleros son los que deben cuidar el recurso pesquero en el Atlántico Sur, y para eso preparé el presupuesto en horas de trabajo humano según lo que me pediste por mensaje.
que no te lo respondí en el mensaje, pero lo preparé estuve preparándolo ante tu interés. Después te voy a dar el documento, te lo voy a pasar el documento para que lo tengas y lo puedas compartir con tu audiencia, aquellos que tengan interés. Pero esto es así. Si nosotros contemplamos de que este 1.400.000 toneladas para el año 1998 de esfuerzo pesquero, ahora lo superó. Pero como no hay patrullaje y no hay control, los organismos del Estado como el INIDEP no pueden aseverar cuánto se está levantando en el Atlántico Sur. No sabemos lo que se llevan. Ahora, pero si nosotros nos mantenemos en la estadística que yo planteo, que está desactualizada, pero es la única que hay. Vieja. Es vieja, pero es la que hay. Si no, es andar adivinando. Entonces, de este 1.400.000 toneladas legal, había otro 1.400.000 toneladas ilegal. Con estos patrulleros oceánicos multipropósito, a los que no estén en condiciones de navegar, los expulsamos con cañones de 40 milímetros, con ametralladoras de 12.7 por banda, con helicóptero con misil y torpedo y sonar para la lucha antisubmarina, y con misiles, porque son patrulleros pero artillados, entonces son como corbetas misilísticas también. Pero sirven también para la investigación, porque su estructura meco-modular permite sacar y meter, digamos, contenedores y cambiar la estructura del barco para que sea un barco de investigación, un barco de patrullaje, un buque de guerra. Bueno, es así de versátil es la configuración. Si nosotros construimos estos barcos y cobráramos la mitad de la pesca ilegal, no está en condiciones de navegar porque no cumple ni con la ley, ni de acá ni de ninguna parte del mundo, fuera de acá. La otra mitad podría cumplir. Entonces, hay un 50% legal, un 50% ilegal. Un cuarto, que la mitad del ilegal, expulsado. El otro cuarto lo legalizaríamos. Con un cobro de un 10% de gravamen, de impuesto por las capturas que realiza, por la pesca que se lleva, nosotros podríamos pagar las 6 millones de horas de trabajo humano de presupuesto operativo, que es sueldos de tripulación más combustibles y mantenimiento. Los 2 millones de puestos de trabajo en Astillero Río Santiago, los 2 millones de horas de trabajo humano en Astillero Río Santiago, las 6 millones de horas de trabajo de navalpartistas, de proveedores, el 1,5 millones de horas de trabajo de ingeniería. En total, las 8 millones de horas de trabajo humano implicadas en la construcción de cada uno de ellos, quedarían unas cerca de 50 millones de horas de trabajo humano en la construcción de 5 patrulleros oceánicos multipropósito, que es lo que necesitamos para arrancar a atender solamente la depredación pesquera. Esto implica que en 8 años de recaudación, por legalizar esa pesca ilegal, podríamos pagar en 8 años, amortizar los 25 años de servicio de los patrulleros oceánicos multipropósito, quedando 17 años gratis de patrullaje con sueldos pagos, combustible, mantenimiento y los bienes de capital amortizados. Estamos hablando solamente... Pero hay que pensar en trabajo para concebir. Sí. Estamos hablando solamente de los patrulleros. O sea, no estamos hablando de las demás producciones que harían falta, por ejemplo, pesquero, no sé si hacen pesqueros, patrullero, astillero hace pesquero. Sí, en realidad nosotros, el esquema actual para construir los 840 buques pesqueros que se necesitan, la Argentina necesita unos 840 buques pesqueros para hacerse cargo de su pesca. Esto indicaría que Astillero tendría que cumplir el rol de ser cabecera de contrato, de ser padre de la industria naval y volver a parir la industria naval que fue destruida por Carlos Saúl en la década del 90. Ok, entonces, 840 pesqueros. ¿Cuántos de estos que me estabas diciendo para controlar lo ilegal que se hace en el mar? Más o menos. No. Los 840 pesqueros es el tamaño de la flota argentina para realizar el esfuerzo de pesca legal que se realiza en el país. Sí. Porque nosotros
tenemos todos estos ilegales que vienen a pescar con licencias ilegales que le dan los kelpers. Los británicos, los kelpers en Malvinas le dan licencias ilegales y obtienen una renta de $40.000 per cápita, o sea, $160.000 por familia, y eso le hace baratísima la ocupación. Por eso los patrulleros oceánicos multipropósito son la manera de romper logísticamente el asiento barato que tienen los kelpers en Malvinas, porque se financian a partir del recurso argentino. La ocupación que tienen ilegal en nuestras islas la sostienen con el recurso argentino. Es más, ahora que estoy pensando, nuestra frontera marítima en las Malvinas quedan encerradas. Significa que si nosotros cobráramos, ya les cobráramos el permiso para pescar, no irían hasta Malvinas a pagar otro permiso, directamente nos quedaría a nosotros ese ingreso. O sea, todo el ingreso que está teniendo los kelpers en Malvinas a través de estos permisos ilegales serían todos nacionales. Y todo esto estamos hablando de plata en dólares, porque nos van a pagar en dólares, no nos van a pagar en pesos. Esos $40.000 por kelper, de los 2.000 kelper que hay en las islas, es lo que ellos cobran y se quedan ellos, y le quitan al argentino. Ahora, vos pensás que buque extranjero que tiene licencia ilegal kelper, fuera de acá, no tiene nada que hacer. Claro. Sí, y si se repite, bueno, hay métodos de sugestión psicológica muy poderosos. 40 milímetros pueden convencer a cualquiera de ir a pescar a otro lado. Sí. Bueno, para cerrarlo, La Plata, eran 3.500 de la flota mercante nacional. O sea, ¿qué nos quedaría? Por controlar el contrabando marítimo, ¿cuánto en dólares? Todas estas horas de trabajo que me dijiste, no sé si la tenés en dólares. ¿Cuántos dólares también sería eso? Y calcula que nosotros estaríamos en $25 millones, 27 millones de dólares cada patrullero oceánico multipropósito. Patrullero. Pero eso es lo que nos costaría a nosotros hacerlo. Eso es la traducción económica de las horas de trabajo humano. Las horas de trabajo humano son 8 millones de horas de trabajo humano implicados en la producción. Si los haces vos, quedan los sueldos para los trabajadores argentinos. Si los compras afuera, queda afuera. Deberíamos hacerlo nosotros. Además, vos pensás que INVAP, a partir del desarrollo de electrónica en términos de satélites y radares, toda la electrónica de navegación, sonar, radar, puente de mando, radiogoniómetro, radios UHF, VHF, todo lo debería nacionalizar Argentina. No debería comprar a Thales Spectrum o a Northrop Grumman o a otro proveedor. Tendríamos que convocar a INVAP a sustituir importaciones para la defensa, para la producción de defensa, porque está en condiciones de hacerlo. Hace muy poco tiempo, un almirante que conversa con nosotros, de algunos militares que conversan con Social 21 La Tendencia porque encuentran en nosotros una concepción en la producción para la defensa que no encuentran en ninguna fuerza política, y nos manifestaban que, bueno, que se han realizado determinadas reparaciones de equipos extranjeros, y para ponerlo en valores sería lo siguiente: por la reparación de un radar, Francia pedía $20 millones por la reparación, y la Argentina lo pudo reparar en $2 millones. ¿Cómo puede ser que el fabricante, cómo puede ser que la casa matriz cobre semejante cifra y los argentinos lo hagamos por el 10%? Igual, más allá de nuestro patriotismo, ¿no? Y que nosotros estamos a favor también por cuestiones patrióticas, a los que no les interesa la patria, ni el patriotismo, ni nada, hay que hacerlo por una cuestión de la deuda, sino cómo vamos a pagar la deuda. O sea, ya no hay otra opción. Ya no hay otra opción que sustituir todo esto que estamos pagando en dólares, porque tenemos que cortar el chorro de dólares, si no, ¿quién va a pagar la deuda? Además que no creo que le quieran sacar la plata para pagar la deuda, así que no hay otra opción. No lo van a hacer.
No, no. Bueno, ahora sí, las preguntas de la gente, por favor, en los comentarios. Tenemos ahí 10 minutitos de preguntas. Así Bueno, que no sé cómo se pone acá, a ver, para mostrar la pregunta. Ah, mirá, está buenísimo. Acá dice, Moreno está a favor de renovarle la concesión a la empresa belga. Ah, para cerrar, que esto me gustaría. Se cerró el chat. Bueno, se nos fue gente. Ah. No, ahora Cristian pongo las preguntas, seguramente va a volver. Se equivocó. Ahí volvió. sí. ¿Qué dice la pregunta? No, te quería preguntar, o sea, que todos los supuestos kirchneristas que se sienten patriotas con Scioli, con Kicillof, con Cristina, en realidad de patriota lo único que tienen es la etiqueta, porque después no han hecho nada durante su gobierno y encima no es que solamente, ojalá solamente no hubiesen hecho nada, sino que pusieron palos en la rueda a todo esto que estuvimos desarrollando acá en el vivo, ¿no? Hay algo que la militancia argentina debe enchufarse con los temas de la patria y salir de la agenda mediática que instala debates que no nos sirven para nada, a nosotros no tienen ninguna utilidad, son meramente herramientas de comunicación para la distracción, para la estupidización general. Nosotros tenemos que engancharnos con las cosas de la patria, con los temas de la soberanía nacional, con el comercio exterior, con la banca, porque el discurso de que la correlación de fuerza no les da, inmoviliza a todo el mundo, porque solamente hay alguien que sabe si la correlación de fuerza da o no da, pero no presenta ningún informe al respecto. ¿Cuál es el informe que dictamina que la correlación de fuerza no da? Gente que no pelea y que dice que la correlación de fuerza no da. Vos podés decir que no te da si fuiste, peleaste y te llenaron la cara de dedo. Decir, no, la verdad que no me da, pero tenés que intentarlo. Estos están sentados en Puerto Madero, con aire acondicionado y evaluando que la correlación de fuerza no les da. ¿Vos te imaginás si el general San Martín hubiera frenado el cruce de los Andes porque había un carpetazo en Comodoro Pi o había Laufer? ¿Por qué nos toman estos tipos? ¿Creen que somos idiotas? Somos pobres y estamos oprimidos. Pero estamos viendo lo que ocurre. Y además tenemos proyecto y tenemos línea de liberación. Y nos estamos organizando y Social 21 está construyendo su instrumento electoral para presentarse a elecciones. Así que nosotros vamos a pelear. Bueno, pero ustedes son muy pobres, Martín, no tienen un mango, no tienen estructura, no tienen aparato. Apenas si algunos de los de Social 21 tienen laburo. Algunos tienen laburo, casi nadie en blanco, la mayoría en negro. Y encima hay otros compañeros que están desocupados. ¿Cómo van a hacer? Bueno, vamos a probar si la correlación de fuerza nos da o no nos da. Pero lo vamos a intentar. Porque es fácil señalar y decir, ah, no, viste, no pudiste. Y no, claro, es difícil. ¿Qué duda cabe? Pero vamos a intentarlo. Quise, pero no pude, dijo Alfonsín. Quise, pero no pude. Sí. No, San Martín casi frena el cruce de los Andes porque Rivadavia andaba hablando cosas malas de él en Buenos Aires. Bueno, a ver, acá, Cristian hace una pregunta, te la muestro, no sé si la podés ver. Martín, ¿cómo afecta al campo argentino el hecho de que las multinacionales sean las que controlen el comercio exterior? Es que el campo argentino no maneja los precios de intercambio. Así de simple. Y tampoco maneja la producción, porque en la División Internacional del Trabajo, no solamente es que la Argentina sea un país agrícola, sino que vas a producir con esta semilla, con este fertilizante y con este herbicida, que son extranjeros y que la Argentina es apenas un vientre cautivo. La mecanización del campo es irreversible. No va a dar trabajo el campo. Ahora, el otro problema es, las cosechadoras tampoco se fabrican en el país. Entonces no hay trabajo industrial asociado al trabajo agrícola. Algunos van a decir, no, pero sí se producen en Santa Fe. Sí, sí. Pero ¿cuánto se importa? ¿Cuánto se importa del extranjero? Entonces, ¿hay producción nacional? Sí, don Roque Basali produce. Entonces, sí, no, pero hay producción agrícola. Sí, pero el Cummins 6 cilindros que impulsa sus tractores es norteamericano, no es argentino. El motor Cummins 6 cilindros, 100 caballos es extranjero, no es argentino. Te dejo una pregunta y voy a abrir la puerta. Dale. A ver qué dice. Pregunta para Martín. ¿Estarían dispuestos a hacer alianzas políticas con Biondini, Moreno, Gómez, Centurión o algún espacio nacionalista y patriota? Bueno. ¿Se corta? Está cortada, ¿no? Sí, ahí la leí. Biondini, Moreno y Gómez Centurión. Bueno, nosotros
con Guillermo Moreno tenemos muy buena relación política. No coincidimos en el proyecto de país porque nosotros somos Estado empresario, a muerte. Nosotros somos Estado empresario a morir. Patria o muerte, Estado empresario o colonia. Nosotros definimos en esos términos. Nosotros decimos que hay que nacionalizar el comercio exterior. El Napia Moreno plantea, bueno, hay que administrarlo. Bueno, está bien, para nosotros eso no es suficiente. Quizás somos muy ambiciosos, pero tenemos buena relación con Guillermo Moreno. Nos ha siempre invitado a exponer en su centro de empresarios nacionales, nos hemos reunido en su oficina en varias oportunidades, nos ha invitado a que armemos lista en las internas del 2019 como afiliados al Partido Justicialista. La relación es muy buena y además con muchos compañeros que integran, como puedo decir Beatriz Paglieri, como puedo decir la Pimpi Colombo, como puedo decir los muchachos de la Brigadier General. Tenemos muy buena onda, muy buena relación. Guillermo nos respeta además y nos considera que en estos temas de transporte, de logística, marítimos y demás, somos una voz autorizada en la Argentina. Así que de hecho, en un determinado momento, sí, en el 2019, en la capital federal armamos lista juntos. Nosotros armamos después lista en provincia de Buenos Aires, ellos no lograron armar en la provincia, y nosotros nos presentamos solos en provincia de Buenos Aires, pero bueno, la Junta Electoral del Frente de Todos nos bajó toda la lista, la que armamos con Moreno Capital y la que armamos solos en provincia. ¿Le bajaron la lista? ¿Cómo le bajaron la lista? Y pidieron una condición la Junta Electoral imposible de cumplir, que es que nosotros teníamos que, como afiliados al Partido Justicialista, teníamos que tener en nuestros avales, en nuestra lista, en nuestro padrón, afiliados del Partido Comunista, afiliados del Nuevo Encuentro, afiliados del Partido Comunista Revolucionario, afiliados de... Y para nosotros es como medio imposible que Esto yo lo dije en el video, bueno, no lo viste seguramente, hablé de Cristina y dije que fue como una especie de estafa que hizo Cristina de juntar a todos, donde supuestamente iban a hacer una interna, y que metieron estas reglas para que nadie se pudiera postular más que Alberto Fernández o Cristina, que Cristina claramente no iba a ir, sino que iba a poner a alguien adelante, y el único candidato que quedó en esa alianza fue Alberto Fernández. Yo creo que en este sentido, Cristina más bien en este momento ocupa más bien un lugar de cautiva. Dentro, Alberto. Ella ha tomado las decisiones que ha tomado, las cuales nosotros no coincidimos. A mí me cae muy bien Cristina. Me cae muy bien, me cae muy simpática y tengo respeto por una mujer que fue 2 veces presidenta de la Nación, incluso aunque no coincida con su política de industrialización. Ellos creen en la propiedad privada, creen en las multinacionales, en la inversión extranjera directa. Es otra línea, nosotros somos la línea dura de la década del 70, nosotros creemos en el Estado empresario, creemos en la propiedad social de los medios de producción, ¿no? En la nacionalización del comercio exterior, nosotros somos de ese palo. Pero eso no quiere decir que a otros que no piensan como nosotros no podamos respetarlos. Este es el caso de Cristina. Creo que ella, en la alianza política, con el 30 y pico % que ella aportaba como caudal, es la que puso la mayor cantidad, la primera electora, diríamos. Los 15 puntos de Sergio Massa son inverificables. ¿Son qué? Y además otra cosa. Inverificables. Es una amenaza, un cuco. Todas esas estupideces. Con Cristina sola no se puede, pero sin Cristina tampoco. Todo ese tipo de dialéctica idiota. El del materialismo dialéctico que se ha vuelto dominante. Siendo una minoría en la Argentina, el materialismo dialéctico se ha vuelto dominante. Una porquería que lo único que hace es intentar destruir la espiritualidad argentina, intentar destruir el antimaterialismo argentino y intentar destruir la espiritualidad metafísica de nuestro pueblo con estas tonterías soviéticas del materialismo dialéctico que son de cuarta verdaderamente. Que además no tienen ni siquiera rigor lógico ni tienen razón. Entonces, en este aspecto, el materialismo dialéctico, que es tan funcional en la embajada norteamericana, lo que ha obrado es la inverificabilidad del caudal
el delfín de la embajada norteamericana, y que ha sido premiado con una vacación en pandemia en la Cámara, presidiendo la Cámara de Diputados. Va a llegar fresco como una lechuga al 2023. Alberto Fernández va a sufrir todo el desgaste de la gestión de un presidente de la nación, porque guste más, guste menos, el desgaste se sufre igual. Y bueno, es un fin de ciclo esto. Estamos al fin de una época, estamos en el ocaso de los políticos profesionales. Probablemente acudan monstruos a ocupar espacios en el momento del ocaso, pero está la posibilidad de que cuando la noche es más oscura, en el instante previo a la alborada, es probable que en la noche más oscura podamos planificar, como decía el filósofo Rodolfo Kusch, quizás sea posible que en la noche más oscura podamos soñar la liberación nacional que mañana va a amanecer. Pero no quiero malinterpretar lo que dijiste, pero me dijiste como que Alberto se iba a comer todo el costo político, que ya para mí se lo recomió hace rato, no sé si aguanta hasta su fin de mandato, pero me dijiste como, no sé, capaz que te entendí mal yo, como que Cristina iba a poder salir de ahí y que el costo político se lo iba a comer solamente Alberto. No creo que salga, está cautiva ahí. Claro, los dos se van a comer el costo político. Está cautiva. Y no queda ningún líder fuerte, claro. No, Cristina sigue siendo una líder fuerte, eso es indiscutible. Lo que pasa es que está cautiva. En este esquema está cautiva. Sí, pero ella se metió ahí, nadie la obligó a estar ahí. Y sí. Pero todas estas concepciones que me dijiste, ¿no? A la propiedad privada, inversión internacional y todo esto es prácticamente la concepción de la socialdemocracia. Así es, que es donde se reivindican como keynesianos. Lo dijo Néstor y lo dijo Cristina. Nosotros somos keynesianos. Bien, métanle con fuerza. Y para vos, Néstor y Cristina, ¿son muy parecidos ellos o veías alguna diferencia en Néstor que no la ves en Cristina, por ejemplo? Y bueno, cada uno tiene sus características, pero cada uno tiene sus características. Para ser justos con Cristina, todos los muertos se vuelven mejores a medida que pasa el tiempo. Entonces Cristina va a sufrir el desgaste hasta que parta de este mundo, hasta que agote su ciclo vital. Entonces, Néstor Kirchner se vuelve cada vez mejor a medida que pasa el tiempo. El argentino tiende, los argentinos por nuestra espiritualidad, tendemos a ser magnánimos y tendemos a pensar bien, sobre todo de aquellos que ya han dejado este mundo. Porque también tenemos una especie de código que es no criticar a aquellos que están muertos porque no pueden defenderse. Yo por eso dejé de usar Twitter, pero bueno, los compañeros quisieron, ahora manejan la cuenta de Twitter unos compañeros que quisieron manejar la cuenta de Twitter, lo cual yo les digo, no quiero estar ahí, no puedo estar ahí porque es un lugar para buscar roña. Y nosotros somos de otra época quizás, por eso tenemos otros códigos, nosotros tenemos códigos maradonianos. Para nosotros es, lo que me tengas que decir, decímoslo en la cara, no por la pantalla. Entonces, Habana y Segurola. Sí, bueno, por ejemplo, también Alfonsín, nadie reivindicaba a Alfonsín ni nada, cuando se murió era el gran presidente que se nos fue, de repente. Lo mejor de Alfonsín fue su ministro de Economía, Grispun, y ahí terminó el gobierno de Alfonsín. Grispun tenía una política que no era tan poderosa como el IAPI de Perón, pero había las declaraciones juradas de necesidad de importación, con lo cual, antes de importar, se convocaba a las cámaras empresarias para que pudieran abastecer de ese bien que se quería importar. ¿Quién terminó reventando eso? No Grispun, la Unión Importadora Argentina. Porque en vez de hacer el esfuerzo de sustituir importaciones, lo que hacían era coimear para obtener los waivers de importación, porque ellos eran los importadores. Se disfrazan de industriales, pero son importadores.
Y es lo que pasa en la industria automotriz. 7 de cada 10 vehículos que se venden en la Argentina son extranjeros. Ahora te voy a hacer una pregunta última. Cierro con esto, chicos. En el 2015, hablando de la campaña de Scioli, cuando Scioli hablaba que se viene el proyecto de industrialización, la tercera etapa, y que bla, 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 vos habiéndolo padecido en el 2006, siempre te trato como que sos parte, pero bueno, sí. Habiendo sabido cómo se manejó él con Astillero Río Santiago y todo lo que hablamos ahora, ¿le creías? ¿Era cierto eso? No, nosotros desde lo conocemos de la década del 90 a este personaje. Por supuesto que no, por supuesto que sabemos que además de que es un importador, es un político profesional, es un rico que hace campaña y que va a decir lo que tenga que decir para tratar de ganar una elección. Y después lo que haga va a ser otra cosa. El favorito de la embajada era Sergio Massa. Mirá. El que lo seguía era Macri, que no le gusta la embajada del todo porque es terriblemente bruto. Es desagradable, tiene una cara de garca que es muy, muy evidente, está muy a la vista, digamos, no la puede ocultar. Sí. Y la cara de garca, la papa en la boca, es repugnante. Ahora, y el tercero era Scioli, no por antiimperialista, sino porque atrás de Scioli está el peronismo. Entonces, que no está en su mejor momento. Está asegurada toda la casta peronista con Scioli. Sí, pero el peronismo puede llegar a sorprender, quizás. Hace 30 años que estamos muy mal, pero por lo menos es el último movimiento antiimperialista que existió en la Argentina. Hasta la década del 70 el peronismo fue un movimiento antiimperialista conducido por el último caudillo antiimperialista que fue Juan Perón. Guste más, guste menos. Nadie puede, porque no sea peronista, puede negar el hecho de que Perón fue el último caudillo antiimperialista, el último que se paró de manos frente a las embajadas extranjeras. Vos recordás que cuando le vendió los autos, los Ford Falcon, las Chevy Serie 2, los Peugeot y los trenes a Cuba, la Ford Motor Company en su casa matriz en Estados Unidos puso el grito en el cielo y dijo, no, nosotros no autorizamos esa venta. Y Perón le dijo, los autos son fabricados por obreros argentinos, así que nosotros no le estamos pidiendo permiso a ustedes y viajan en buques argentinos. Entonces, el poder de la marina mercante y una industria automotriz que producía el 95% del valor de los vehículos argentinos, no importa si era de diseño francés, norteamericano o alemán, o italiano, porque tanto Fiat 600, Fiat 128 Mirafiori, Peugeot 504, Citroën 13B, Ford Falcon, Chevy Serie 2, todos esos eran fabricados por obreros argentinos. La Serie 2, la Serie 2 de Chevy es la 4 puertas, ¿no? Claro. Que incluso, ¿qué pasó? La Serie 2 es un Chevrolet 400 modificado, en la cascarita. ¿Qué ocurre? Querían volver a cobrar royalties, patentes y demás por el mismo auto. Y empezar a importar, no, el espejito lo traemos a Estados Unidos, la bagueta esta también, pero les dice, de ninguna manera, si ustedes quieren hacer una modificación de la carrocería, desarrollen los proveedores y las matrices en la Argentina y se autoabastecen desde aquí. No, de ninguna manera. Bueno, se hicieron los ofendides y la General Motors se fue de la Argentina. Con Perón. Sí. Ahora, no es que nos quedamos sin industria automotriz. No, se ofendieron y se fueron. Pero había cómo abastecer el mercado interno porque estaba Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, que era la que permitía mantener una oferta de vehículos nacionales como el rastrojero, el mejor utilitario del mundo, que destruye Martínez de Oz en el 70, porque el rastrojero tenía el 85% del mercado utilitario del país, en todos sus modelos. Y Martínez de Oz lo destruye porque para entregarle el mercado a la Ford F100 y a la C10 de Chevrolet, que nadie quería comprar. Mira. Igual, por lo que me decís esto de Cuba, de que se hizo toda la producción, se fue en barcos mercantes y todo, es porque toda la estructura de lo que no tenemos hoy estaba sentada. O sea, tenías todo lo que necesitabas para poder
imponerte al mundo en ese momento. O sea, si vos tenés Perón vivo hoy, con todo lo desarmado que está la Argentina, no puede hacer eso. O sea, de decirle, hacemos lo que nosotros queremos, no podés ya. No, sí, si estuviera Perón, sí, y si estamos nosotros también. No porque nosotros nos creamos mejores que Perón, sino porque aprendimos. Perón fue un creador que hizo cosas que nunca se habían hecho. Entonces, vos pensá esto. Perón comprende esto en el Consejo de Posguerra con los militares que constituían el Grupo de Oficiales Unidos. Comprende algo que está diciendo Hutchinson, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, miembro del Congreso norteamericano, hombre del Chase Manhattan Bank de Rockefeller. Y dice Hutchinson, presidente del subcomité especial de posguerra, dice: nosotros con la Segunda Guerra Mundial hemos logrado el pleno empleo en los hombres y en las mujeres que se han incorporado en las líneas de producción. Además, detentamos el 50% de la riqueza del mundo y somos apenas el 5% de la población mundial. Hemos pegado un salto del 30% de productividad el último año. Para mantener estos niveles de riqueza y producción necesitamos que cuando finalice la guerra y ya nadie nos compre armas, porque le hemos vendido armas a todos los contendientes, le hemos vendido armas a los rusos, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, a los alemanes, a todo lo que quisieran, bajo un simple criterio que es cash and carry. Lo paga, lo lleva. Usted haga lo que quiera después con ello. Después llegamos y bombardeamos alfombra a alemanes, ingleses, franceses, no importa. Los norteamericanos desde los cielos bombardean a todos por igual. Son muy democráticos. Entonces, en este aspecto dicen, para poder sostener este nivel de ocupación lo que hay que hacer es que nuestra producción invada los mercados internos de los países al terminar la guerra mediante pactos financieros preexistentes. Por eso crean el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, porque es la estructura con la cual invadir los mercados internos. En este sentido, Perón se da cuenta de esto y dice: los yanquis nos van a querer hacer pagar la Segunda Guerra como ya nos hicieron pagar la primera en su momento. Entonces hay que blindar el mercado interno. 1946, gana las elecciones en marzo del 46, crea el Instituto Argentino, nacionaliza el comercio exterior y la banca con el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio y el Banco Central. 1947, Plan Siderúrgico Argentino, creación de SOMISA, el plano integrado de la producción de acero en la Argentina y el pleno abastecimiento de acero para el país. Llegamos a ser superavitarios en la producción de acero. En el año 48 crea el astillero Río Santiago para poner gauchos al timón de buques argentinos construidos por obreros navales argentinos. Cuando Perón crea el astillero Río Santiago, no podía poner un cartel que dijera: buscamos obreros navales con experiencia. No había. Lo que hubo que hacer, claro, no había. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Astillero Río Santiago? Astillero primero fabricó la gente. Claro, y esa gente fabricó el barco. Primero educó su gente y después esa gente fabricó los barcos. Entonces, vos pensás que después, ya para 1949, una nueva Constitución Nacional, donde se expresa una filosofía antimaterialista, una metafísica que está puesta en nuestra ley principal, que es la Constitución. Es casi un hecho único de la historia de la humanidad que una Constitución Nacional tiene el contenido filosófico, el contenido metafísico, espiritualista que tiene la Constitución del 49. No hay ninguna Constitución en el mundo que sea así. Bueno, en 1950, ¿qué crea? La Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿En qué año? En el 50. 1950 crea la Comisión de Energía Atómica. Entonces, para hacer lo mismo que había hecho con el astillero en la parte de energía atómica. De hecho, ante los eventos de la isla del Huemul, que todo el gorilaje critica, que dicen a Perón lo engañaron y no sé qué, que esto que el otro, bueno, cuando advierten de que la cosa no camina en la isla del Huemul, bueno, simple, ahí aparecen los técnicos argentinos y dicen: no, esto no va por acá, no va por la fisión nuclear, sino que va por la fusión. Entonces, no se podría liberar mayor cantidad de energía, pero por los medios actuales no es posible, así que lo que vamos a hacer es descomponer el átomo y de ahí obtener esa energía residual y poder calentar una caldera y obtener vapor y mover un dínamo y tener energía eléctrica en la otra punta. Y todo el desarrollo de investigación y medicina de radioisótopos que la Argentina produce. Bueno, vos pensás, ¿qué otro país en el continente ha desarrollado la energía nuclear con una planta de agua pesada propia, con centrales de uranio natural, con la fabricación de componentes nucleares? Astillero Río Santiago fabrica componentes nucleares
la bomba de parada en Balsa Río Tercero, los embebidos, la placa condensadora y los circuitos de Atucha. Y Astillero hoy está haciendo, bajo la excusa de la pandemia, haciendo ollas de guiso, toboganes para las ollas populares. Mástiles para la gobernación. Es de cuarta lo que está pasando. Es de cuarta. Entonces, Astillero, que es la fábrica, el taller de mecánica de Astillero, es el taller de mecánica más complejo de la Argentina. Ni Pescarmona en Mendoza tiene algo así. Vos pensás que, por ejemplo, las represas de Mendoza, como es en el Nihuil, en Potrerillos, los dínamos que el agua mueve, esas turbinas que el agua mueve, las ha mecanizado Río Santiago. Lo mismo ha ocurrido con las turbinas para Yacyretá. Es una fábrica de mecánica compleja y pesada, que puede fabricar cosas de muy gran tamaño, con tornos que tienen 20 metros entre puntas, para mover piezas de muchas toneladas. Y el astillero está abandonado adrede, porque trabajo hay. Mirá, la represa esta que tanto vienen anunciando, Kirchner-Zepernik, ¿las turbinas quién las va a hacer? No sé. Los chinos. Entonces le entregan la obra a los chinos, le entregan la guita a los chinos, le entregan el trabajo a los chinos, porque bajo la actual excusa de la dependencia argentina es no hay dólares y los chinos te entregan bienes y los pagás más adelante. Claro, deuda externa se llama eso. Se llama deuda externa. Sí. O sea, quieren solucionar nuestros problemas de deuda externa con deuda externa comunista. Sí. En vez de deuda externa capitalista del Fondo Monetario, hay una deuda externa comunista que dicen que es mejor, porque es comunista. Pero para nosotros, nosotros somos tercera posición. Nada que ver, ni con los comunistas, ni con los capitalistas. Somos la tercera posición. En el centro de nuestro proyecto no está el capital. Ni tampoco la opresión de un esquema. El capital, ¿a qué se refiere? Porque viste que tanto nombran la canción de Perón, viste, combatiendo al capital. Porque recién dijiste, nosotros no somos el capital. ¿A qué hacer referencia con el capital? Y lo que dice la marcha, combatiendo al capital, significa combatir a los grandes trusts, como se decía en la década de 40, a los grandes consorcios, al capitalismo internacional. Esto no es combatir el ahorro del empresario pyme que tiene 8 trabajadores en la línea, en un taller mugriento con 8 tornos. No es un capitalista, es un laburante más, que gana un poco más que lo que ganan los demás. Cuando nos referimos al capital, nos referimos a las grandes masas de dinero que no tienen como objetivo la producción. Ni la creación de riqueza, sino que tienen como objetivo la dominación política, utilizando como instrumento de dominación el dinero. La plutocracia, la minoría que conduce el mundo mediante el dinero. Bueno, Martín, cierro con esta pregunta que me interesa muchísimo, porque para tomar las decisiones muchas veces se necesita de esto, y quiero saber si por lo menos, si es cierto que, no lo sé, esto te estoy haciendo una pregunta que se me ocurrió acá en medio de la entrevista. Astillero Santiago, ¿tiene la capacidad de crear... ¿cómo es que se llama? Ahora se me fue el nombre. Arrima, aproximadamente, arrima. Las plataformas, lo que tiene poder marítimo Estados Unidos, las plataformas que tienen los aviones, portaaviones. Portaaviones, ahí va. Sí, lo que tiene capacidad de hacerlo, sí. Lo que pasa es que nosotros, bajo nuestra concepción de producción para la defensa, nosotros establecemos que lo primero que hay es definir una hipótesis de conflicto. Para nosotros es claramente Inglaterra y sus socios de la OTAN en el Atlántico Sur. Inglaterra y Estados Unidos primero porque son aquellos que con sus armas y su logística derramaron sangre Argentina y en Malvinas. Y acá no hay olvido, no hay renuncia, ni habrá perdón para ello. Lo segundo que se define luego de definir, según la Ley de Defensa Nacional, que es definir la hipótesis de conflicto, lo que viene es definir el sistema de armas. Entonces nosotros para defendernos
porque no somos un país antiimperialista, porque somos un país que siempre se defendió de las agresiones externas, pero queremos vivir en paz y en hermandad con nuestros hermanos de la patria grande, pero con toda la humanidad, porque somos humanistas. Y porque mayoritariamente los argentinos somos cristianos. Y para nosotros la misericordia es un valor importante. Nosotros no somos de Nietzsche. Somos de Cristo, no de Nietzsche. Que Nietzsche ayuda a pensar, pero él no anda buscando una ley moral. Más bien no la quiere. Más bien, Nietzsche es el que puede demostrar claramente la personalidad del alemán. El alemán dispone de una variedad de filosofías enorme. Immanuel Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, bueno, tiene desde los pesimistas hasta los alegres cristianos, pasando por los totalizadores de Heidegger o por la escuela de Frankfurt que vino a pulverizarlo todo. Toda la filosofía universal está en alemán. Sí, pero sí. Hay algo que es más fuerte que su filosofía, que es su personalidad. Solamente ese pueblo en el mundo tiene dos palabras que los definen. Übermensch, superhombre. Y Lebensraum, espacio vital. Entonces, ellos creen en el superhombre, más allá del bien y del mal. Y ellos creen en el espacio vital, que es su imperialismo filosófico. Entonces, van juntos el Übermensch y el Lebensraum, porque si el Übermensch para ser un superhombre necesita conquistar Polonia, lo va a hacer, porque la considera su espacio vital, no la considera un pueblo libre y autodeterminado. Los argentinos sí creemos en la autodeterminación de los pueblos. Nosotros somos respetuosos de las culturas de otras naciones. Entonces, para nosotros los portaaviones son un arma de ataque imperial, porque es un vector logístico que arrima los aviones a su radio de alcance para bombardear una nación extranjera. Entonces, los A4 Skyhawk de la McDonnell Douglas y los Super Étendard, los Mirage franceses, con los cuales peleamos en Malvinas 82, todos despegaron de tierra. O sea, no es necesario. Claro, los portaaviones en realidad sería dejarle armada una flota a un Menem que venga a darle ayuda a Estados Unidos en algún conflicto. Claro, exactamente. Preciso, así fue, porque así tuvimos la vergüenza como argentinos antiimperialistas de plegarnos a las operaciones contra nuestros hermanos de Medio Oriente, contra los persas, que más allá de que puedan tener entre ellos conflictos interiores porque tienen tendencia a pelearse entre ellos, pero ¿cómo nosotros vamos a ser parte de la agresión contra los persas? ¿Cómo vamos a nosotros a ir a colaborar con la destrucción de la cuna de la civilización occidental? En Bagdad. Es un crimen contra la humanidad. Entonces, nosotros tenemos una concepción antiimperialista que definimos así como para redondear un poco el tema de la defensa, pero que tiene un fondo filosófico que es este. Los argentinos somos antiimperialistas de nacimiento, porque el general San Martín cuando libera Chile y cuando libera Perú no se apropia de ellos. Misión cumplida, y muchachos, ustedes autodeterminadamente tienen que elegir su gobierno. No, pero queremos que usted se quede y gobierne. No, yo tengo que irme porque tengo otras cosas que hacer. Imagínate su contemporáneo Napoleón. Sí, está todo lo contrario haciendo del otro lado. Sí, sí. Nada que ver. Por otra parte, Irigoyen y Mosconi crean la primera petrolera estatal del mundo, antes que los rusos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Mosconi hace un periplo latinoamericano por el cual se crea Pemex en México, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil y YPF en Bolivia. Todas esas hijas de YPF son hechos materiales de una metafísica argentina, de una idea argentina. Porque la metafísica argentina indica que en la autodeterminación de los pueblos, ellos tienen el derecho, como nosotros, de poder autoabastecerse de su propio petróleo. Y nosotros no queremos venderle petróleo o ir a sacarle su petróleo. Y eso lo hicieron los radicales de Irigoyen y Mosconi, hombres de la secta del coraje, hombres que desde 1890 con Leandro Alem
hasta Irigoyen en el 30, demostraron que con el coraje de esos hombres de Evaristo Carriego, de la secta del coraje y el cuchillo, los argentinos se pudieron expresar con justicia para que el pueblo no solo pudiera votar, sino se fundaran las industrias del Estado, se crearan las obras portuarias que se hicieron en su época y el área material Córdoba, que no es creación de los peronistas, sino que es creación de Francisco de Arteaga, hombre de Irigoyen. Bueno, pensemos luego Perón. Su autodeterminación es un antiimperialismo que plantea que hay que crear la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalizados, el Atlas, para unir la clase obrera de la patria grande. Pero su sede no debe estar en la Argentina, aunque la idea sea argentina. Como la clase obrera es más numerosa en México, está bien que la sede central esté en México. Los argentinos impulsamos la idea, pero no pretendemos apoderarnos de las cosas. ¿Eso pasó? Porque, sí. Lo que pasa es que después no hubo continuidad. Bueno. Pero los argentinos tenemos un antimaterialismo que es nuestro antiimperialismo, por una concepción filosófica que es la siguiente. Nosotros somos conscientes de alguna cosa. El primer error de la humanidad fue creer que la vida se trata de acumular bienes, de acumular cosas. El materialismo. Pero hay un segundo error que comete la humanidad, que es la opresión de una nación hacia otra. Cuando una nación oprime a otra, convierte a ese pueblo oprimido en una cosa. Pero, guay, porque dijo Hegel, en la dialéctica del amo y el siervo, el amo define al siervo, pero también el siervo define quién es el amo. Acá en Alto Verde, en la provincia de Santa Fe, hay un filósofo argentino que lo explica de forma más fácil, al cual recomiendo recurrir. Porque lo de Hegel es un poco complicado de leer. Hay que tener algunas lecturas previas para poder llegar a esas profundidades donde se expresa. Pero, dicen los argentinos, estamos prisioneros, carcelero, yo de tus torpes barrotes, y tú del miedo, y tú del miedo. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y Naides pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. La tuvo y la soltó nomás para verle el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero. Hay modos de explicar la dialéctica del amo y el siervo para los argentinos que se expresan en el folclore, en la milonga surera, en los estilos, en el tango. Y ahí está toda la riqueza de nuestro espíritu, al alcance de todos. Al alcance del argentino, pero también de toda la humanidad. Bueno, Martín, muchísimas gracias. La verdad, me pareció espectacular tu exposición. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero que a la gente le haya gustado como a mí. Y bueno, tal vez más adelante tengamos otro encuentro si es que estás libre. Así que muchísimas gracias. Con todo gusto me comprometo a que cuando pegue la voz de Aura, hacerme presente, a compartir con vos y con tu audiencia, sobre todo con el interés que tenés y la profundidad del sentido patriótico para el análisis político, porque no se encuentra habitualmente. Así que, así como te agradecí la pregunta sobre el Atlántico Sur y el patrullaje, te agradezco en general tu compromiso, tu sentimiento, tu sentido, porque de eso estamos dotados los argentinos. Primero de un sentimiento que da un sentido, y aquello que da en este mundo sentido es la filosofía. Hay tres planos que constituyen el volumen de inscripción de la humanidad. Hay un plano que es el eje dado por el eje X, que es la ciencia, que es el cómo vamos a hacer las cosas. Hay un plano que es el de la filosofía, que es el eje Z, que es el de la profundidad, del ancho moral, diría Perón. Y eso es la filosofía en esa profundidad que puede llegar a alcanzar, y es la que da sentido.
La filosofía da no solamente amor por el conocimiento, da sentido de avance, es el látigo del mundo. Y hay algo que es la pura libertad, que es el eje Y, que es el arte. Que si no es libre, no es arte, es entretenimiento. Social 21 está creando un proyecto de liberación nacional del cual se vale de la ciencia, del arte y de la filosofía para crearlo en el volumen de inscripción del ser humano, que a partir de Platón y la separación del cuerpo y el alma, la academia se encargó de compartimentar para los especialistas. Nosotros somos preplatónicos. Nuestro corazón está 3.500 años atrás y creemos que hay una unidad de cuerpo, mente y alma inseparables, porque es el ser humano, cuerpo, mente y alma, que merece respeto y amor. Y por eso volvemos a unir a las tres, para valernos de las tres, sin límites, en función de una filosofía de liberación nacional y cumpliendo con lo que es la Argentina para el mundo, la última esperanza de la humanidad, de la cual puede verdaderamente salir un proyecto filosófico, un sentido trascendente de la vida y el mundo, que no solamente los argentinos y los hermanos de la patria grande, sino la humanidad en su totalidad está necesitando. Tal cual, porque los únicos que podemos traer un nacionalismo de unión, de amor y paz, somos los únicos que tenemos etnias recontra diversas y somos nosotros. El crisol de razas, pensamientos y de sentimientos. Bueno, Martín, muchísimas gracias, de verdad, y nos vemos más adelante. Un saludo, patriota. Muchas gracias, un saludo para toda la audiencia, pronto nos vemos. Muy agradecido. Yo también, gracias.